para dar un repaso a temas que ya han visto ustedes en los cursos de biología molecular y biología celular, los cuales van a ser indispensables para el tema que vamos a ver, que es la búsqueda de genes y de secuencias codificantes en el DNA. Ustedes debieron de haber visto lo que es el tema de dogma central de la biología molecular y el código genético. Recordando entonces que dogma central de la biología molecular es cuando el DNA forma una copia de parte de su mensaje, sintetizando una molécula que va a servir como mensajero de la información, que es precisamente el RNA mensajero, a través del mecanismo conocido como transcripción, la cual entonces va a constituir la información que posteriormente será utilizada por los ribosomas, quienes van a llevar a cabo la síntesis de la proteína, que es el producto final, a través del mecanismo conocido como traducción. Sin embargo, vamos a destacar que la información contenida en el DNA no solamente es utilizado para síntesis de proteínas, recordando que un gen también puede codificar para un RNA ribosomal o un RNA de transferencia. Este esquema probablemente ya lo vieron y trata precisamente del dogma central de la biología molecular, es decir, cómo fluye la información contenida desde el DNA. En la parte superior nosotros vemos esquematizada una molécula de DNA con su característica común, que es una molécula constituida por dos cadenas lineales que se encuentran unidas formando una hélice. Este DNA contiene información para la síntesis de múltiples productos. ¿Cómo fluye la información? Pues a partir del DNA, mediante la maquinaria de la transcripción, se lleva a cabo la síntesis de un fragmento pequeño, una molécula que va a ser el RNA mensajero, la cual va a llevar la información para la síntesis de un producto específico. Posteriormente, el RNA mensajero va a ser utilizado por la maquinaria de la traducción, en la cual participan los ribosomas para llevar a cabo la síntesis del producto final, que en este caso sería una proteína. El dogma central de la biología molecular también habla que la información puede fluir en sentido opuesto y que a partir de una molécula de RNA también se puede llevar a cabo la síntesis de moléculas de DNA mediante el proceso de transcripción inversa y que a partir del DNA también se puede llevar a cabo o generar una copia de la misma molécula de DNA mediante el proceso conocido como replicación. Entonces, la célula, a partir de la información contenida en el DNA, que es lo que está aquí tratándose de esquematizar, una célula y su DNA, a partir de este DNA, que es el que contiene toda la información para la síntesis de todos los productos de la célula y por tanto sus características y su función, pues entonces, a partir de pequeños fragmentos de DNA contienen la información para la síntesis de diferentes productos. Y aquí estamos viendo entonces los diferentes tipos de RNA que pueden ser sintetizados. En el DNA se pueden encontrar genes que codifican información para la síntesis de un RNA de transferencia, como aquí está en el caso del gen ejemplificado en amarillo, un RNA que codifica, un gen que codifica RNA ribosomal o un gen que codifica para un RNA heteronuclear. También podemos encontrar, que es en donde nos vamos a enfocar más, a que un gen puede codificar para una proteína y para lo cual entonces primero se lleva a cabo la síntesis de un RNA mensajero. El RNA en general entonces es un ácido nucleico que se compone de una sola cadena de nucleótidos. En este caso, los nucleótidos del RNA, como ustedes deberán recordar, están formados por ribosa. Es un azúcar pentosa, pero en lugar de la desoxirribosa que normalmente se encuentra en el DNA. Además de esto, el RNA tiene la base nitrogenada uracilo en lugar de lo que sería la timina. Como hablábamos, existen diferentes tipos de RNAs. El mensajero, entonces, que es el que va a tener especial importancia en este tema, lleva las instrucciones que vienen desde el DNA para la síntesis de una proteína en particular. Y va entonces esta información desde DNA hasta los ribosomas. El RNA de transferencia lleva los aminoácidos a los ribosomas y se encuentra en el citoplasma, mientras que el RNA ribosomal forma parte
de los ribosomas. Y aquí están esquematizados pues los diferentes tipos de RNA. El mensajero que va a llevar la información del DNA para que se sintetice posteriormente una proteína. Los ribosomales que forman parte intrínseca del ribosoma y los RNAs de transferencia. ¿Cómo ocurre el proceso de la transferencia de la información? Decíamos, bueno, a partir del DNA se lleva a cabo la síntesis de una molécula de RNA. Esto ocurre mediante el proceso conocido como transcripción, que es llevado a cabo por una enzima que tiene una estructura cuaternaria, una RNA polimerasa que es dependiente de DNA. Esta enzima lo que va a hacer es unir nucleótidos en sentido 5'3', manteniendo exactamente la misma dirección de síntesis que una cadena sencilla en el DNA. Recordando que se denomina 5' porque el primer nucleótido tiene libre el grupo fosfato que se encuentra unido en el carbono 5 y el extremo final es 3' porque este representa el último nucleótido de la cadena en donde lo que se encuentra libre es el grupo OH que se encuentra en el carbono 3. Acuérdense que los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster. Además, utiliza nucleótidos trifosfato y se fija en regiones promotoras. Ahorita voy a explicar un poquito de esto. Necesita un DNA como molde porque va a utilizar la información contenida en el DNA y para la síntesis del RNA utiliza lo que sería la complementariedad de bases. Para que ocurra la transcripción decíamos que se requiere de una enzima que es la RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa está constituida por dos subunidades tipo alfa, una subunidad beta y una subunidad beta prima, que en conjunto corresponden a la región catalítica de la enzima, es decir, la región que va a llevar a cabo la unión de los nucleótidos. Pero aunado a esto, obligadamente requiere de otra subunidad conocida como factor sigma. Y este factor o subunidad lo requiere para poder unirse a la región que controla la expresión del gen. En este caso, conocida como región promotora. Normalmente esta región promotora tiene un alto contenido en timinas y adeninas, o también se le conoce como región stata. Una vez que se une, recluta al resto de los componentes de la RNA polimerasa y se libera para dejar que las unidades que tienen la actividad catalítica lleven a cabo la síntesis de los enlaces fosfodiéster. Aquí se representa entonces en su contenido, en la parte de abajo lo que sería pues la RNA polimerasa, constituida entonces por las dos unidades alfa, la subunidad beta y la subunidad beta prima, así como la subunidad o factor sigma. En este caso decíamos que el factor sigma es indispensable para que la RNA polimerasa se pueda unir al DNA y así llevar a cabo la síntesis del RNA mensajero. Aquí se describe entonces en dónde se une esta RNA polimerasa. En este caso, en el DNA se encuentra una región que codifica un producto, una región codificante. Aquí la región codificante está representada en azul, que es LAC-Z, codifica un gen que da lugar a una proteína que es la beta-galactosidasa. En este caso, significa entonces que antes de inicio de lo que sería el gen de la galactosidasa, se encuentra entonces la región que permite la unión, es decir, la región promotora. Esta región promotora normalmente también se le conoce como región -10 y -35. ¿Por qué? Ya lo vieron en biología molecular. Porque eso significa que la región específica donde se une este factor sigma que estoy tratando de señalar con el cursor, que es la -10 y -35, se une aquí el factor sigma a esta región. Y esto corresponde que entonces se une en la posición de 10 nucleótidos arriba del primer nucleótido considerado como el inicio del RNA mensajero o el inicio de la transcripción. Y también se une a la región -35, es decir, 35 nucleótidos antes de lo que sería, antes o río arriba, de lo que sería el primer nucleótido de inicio de la transcripción.
¿Por qué? Porque el RNA mensajero no solamente contiene la información codificante, aquí está, o de la región codificante que codifica el producto, sino también va a contener los nucleótidos que deben de servir como secuencia de reconocimiento para el ribosoma, para que éste pueda llevar a cabo la síntesis de la proteína. Aquí ejemplificado entonces esta región de reconocimiento en color café. Entonces, eso significa que la región de regulación o el promotor es muy importante porque va a controlar en qué momento y en qué cantidad se van a expresar los diferentes genes que contiene el DNA. Por ejemplo, en Escherichia coli se encuentran diferentes factores sigma. El factor sigma 70 es el que se utiliza para la expresión de la mayoría de los genes y la secuencia a la que se va a unir, es decir, la región menos 10 y menos 35, es esta particular o con muy pocas variaciones. Pero también cuenta con otros factores sigma como es el 32, 28, 38 y 54, en donde cada uno de ellos se va a encargar de reconocer secuencias para la expresión de genes que solamente deben de ser utilizados bajo cierta condición. Por ejemplo, el 32 para la expresión de genes que deben de ser expresados después de una exposición en shock por calor. O bien el 28 para genes involucrados en la movilidad y en la quimiotaxis. Una vez que es sintetizado el RNA mensajero, este va a contener entonces la información necesaria que viene del DNA para la síntesis de proteínas y va a especificar el orden en que se van a unir los aminoácidos, es decir, la estructura primaria de la proteína. En el caso de los procariotes, el RNA mensajero prácticamente no experimenta ningún cambio ni ninguna modificación. Y entonces, eso hace que ocurra un proceso, en el caso de los procariotes, conocido como síntesis acoplada. Es decir, se esquematiza aquí en este dibujo. A partir del DNA se lleva a cabo la síntesis del mensaje mediante la molécula de RNA mensajero, aquí ejemplificada en verde. Pero como en el procariote no hay compartimentos generados por los organelos como son las mitocondrias, el núcleo, retículo endoplásmico, y eso significa entonces que conforme se lleva a cabo la síntesis del RNA mensajero, ya se encuentra la unión o permite la unión de ribosomas. Y antes de que concluya la síntesis del RNA mensajero, inicia la síntesis de la proteína. De ahí que ocurre la síntesis acoplada. Esto no ocurre en el caso de eucariotes, dado que el DNA se encuentra compartimentalizado y restringido a núcleo, mientras que los ribosomas se encuentran prácticamente en su mayoría en retículo endoplásmico rugoso, lo que significa entonces que el RNA mensajero tiene que salir del núcleo y llegar hasta retículo endoplásmico para la síntesis del producto o la proteína. ¿Cómo ocurre la síntesis de la proteína? También ya lo vieron en biología molecular o biología celular. Es ocurre mediante el proceso conocido como traducción, que es la síntesis de la molécula de proteína. Y para esto utiliza el código o la información contenida en la molécula de RNA mensajero. Se llama traducción porque comprende el cambio de lenguaje. Partimos de un lenguaje de ácidos nucleicos que están en el RNA mensajero y de un lenguaje de ácido nucleico que viene desde el DNA, que es una sucesión de bases, adenina, timina, guanina y citosina, y cambia a un lenguaje de proteínas, que es una sucesión de aminoácidos unidos. En el citoplasma, el RNA mensajero se mueve entonces hasta los ribosomas y los aminoácidos que se necesitan para la síntesis de la proteína están dispersos en el citoplasma. ¿Y cómo llegan? Pues a través de lo que serían los RNAs de transferencia. Ustedes ya vieron traducción, yo no me voy a enfocar en ese tema. Eso significa entonces que a partir de la secuencia codificada en un gen, que aquí está representada por las dos cadenas iniciales, esta es una cadena lineal y esta es la cadena complementaria, a partir de aquí fluye la información. Esta información contenida en el DNA
llega hasta lo que sería la molécula de RNA mensajero, y este RNA mensajero es utilizado para la síntesis de la proteína. La información viene codificada en nucleótidos, guanina, citosina, adenina o timina, en el caso del DNA, que luego son nucleótidos de guanina, citosina, adenina y uracilo, como habíamos hablado en el caso del RNA mensajero. Y esta secuencia es reconocida entonces por el RNA de transferencia, que es el que va a llevar a cabo la transferencia y va a encargarse de llevar lo que serían los aminoácidos que van a ser utilizados para la síntesis